Así sucede, Querétaro. Continuamos. Las personalidades que dan rumbo a nuestra sociedad. La entrevista. Así sucede. Bueno, muchísimas gracias. Son las 8 de la mañana con 32 minutos. Gracias por seguir con nosotros en Así Sucede Querétaro. Y bueno, aquí está con nosotros en esta mesa de trabajo el gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién. Mi querido Pancho Domínguez, ¿cómo estás? Buenos días. Aurelio, buenos días aquí desde tu cabina y a todos tus radioescuchas, muy buenos días. Muchas gracias y además con temas importantes e interesantes, sobre todo para la sociedad queretana. Después del cuarto informe de gobierno hay una perspectiva muy importante para Querétaro, crecimiento industrial, crecimiento económico, generación de empleos. Hablaste y trataste varios temas, pero yo quisiera, si tú me lo permites, porque el tiempo se va corriendo, Pancho Domínguez, hablar de uno que me parece es muy sensible para los queretanos, que es el tema del transporte público. Sí. El tema del transporte público, señalaste que a partir del próximo año habrá o costará el transporte para los grupos vulnerables 2 pesos en el transporte público. ¿Cuál es la forma, cuál es la estrategia, de qué manera en términos administrativos se va a lograr para que esto que tú comentabas en tu informe sea una realidad para Querétaro, Pancho? Pues sí, el domingo, Aurelio, yo más que informe de gobierno le llamo, como debe ser, una rendición de cuentas para todos los queretanos. Y si te fíjate, le he cambiado el formato. No soy de los que, y es el tercer año consecutivo, de que concentras a 5,000 personas en un auditorio para dar tu informe. Decidí nada más ir al Congreso y irme a la calle a entregar en mano todo lo que alcance esta rendición de cuentas. Te vi. De que lo que menciona el Congreso es lo que tú dices. El transporte público ha sido un tema de mucho trabajo. Ningún gobernador le había entrado de lleno, a profundidad, a resolver lo que estaba pasando en el transporte público en Querétaro. Y desde que entramos decidí meterme, aunque esto fuera un gran problema. Llegamos y solo había 700 camiones rodando para todas las rutas en la zona metropolitana. Sí. Y 200 ya estaban fuera de norma. Ya tenían más de 10 años de antigüedad. Empezamos a trabajar, lo dije claro, yo voy a trabajar por los usuarios, no por los concesionarios, porque los camiones son de los concesionarios, no del gobierno. Sí. Y me han ayudado, es cierto. La semana pasada ya rodaron 900 camiones. Si hay 600,000 usuarios, necesitamos 1,000 camiones para que todas las rutas estén completas y las frecuencias que espera el usuario sean correctas. Sí. Pero nos tuvimos que ir pues, prácticamente de 500, porque 200 no están fuera de norma, 700, luego 800, y ya la semana anterior, 900, el día de ayer 901. Sí, claro. Y llegar a 1,000 camiones en este 2019, Pancho. Sí, en el 2020. 2020. En 2020 vamos a llegar a los 1,000 camiones y con eso tenemos cubierto todo. Pero empecé a escuchar como es la obligación de cualquier gobernante, la sensibilidad de los estudiantes, de los adultos mayores y cualquier queretano con alguna discapacidad. Ahorita hicimos la dispersión de apoyarlos para que a este grupo, que se le llama grupo preferente, tenga un costo de 4 pesos la ruta. Hemos tenido que hacer ajustes porque cuando algún estudiante nos fue y nos dijo, yo uso 3 camiones, le dimos el recurso para los 3 camiones, pero resultó que usaba 4. Sí, o 5 o 6. O 5 o 6, es correcto. Sí, claro. Y todo eso lo venimos ajustando. Pero finalmente, después de trabajar con mi equipo de finanzas, que afortunadamente tenemos finanzas muy sanas, fuertes, son las finanzas más sanas y mejor cuidadas de todo el país. Y esto nos permite entrarle solidariamente con todos los estudiantes, con todos los adultos mayores, con toda la gente con discapacidad, para a partir de enero solo les cueste 2 pesos poder ir a la escuela, a los adultos mayores moverse a donde ellos decidan, y la gente con alguna discapacidad también, y es donde debe ser solidario el gobierno, porque pues una parte de
la nómina, Sí. ya sea de sus padres o de ellos mismos, pues la usan, lo destinan un porcentaje importante al transporte público. Sí, claro, sí, claro. Y hay que ayudar Sí, claro. a este grupo preferente a su economía. Además, tú lo decías desde el principio en la toma de protesta hace 4 años. En días pasados he platicado con también integrantes de tu gabinete que decían hace 4 años, Pancho Domínguez dijo el tema del transporte público lo vamos a tener que resolver y se tiene que resolver. No ha sido sencillo, no ha sido fácil. No ha sido fácil, pero es un tema que tendrás que dejar resuelto. Quedan 2 años todavía de administración, Pancho. Quedan 2 años. Ahorita, yo no sé, pero ya se notan 400 camiones nuevos en estos últimos 2 años y medio circulando por toda esta zona metropolitana, que antes eran camiones repintados, destartalos, de más de 10 años fuera de norma. Hemos hecho 4 ejes estructurantes. En estos días queda listo el eje que va de Avenida de la Luz, sube por Avenida de la Nación, Sí. sube a Pigmén y González, y de ahí se va hasta Menchaca. Sí. No había ruta hacia Menchaca. Sí. Bueno, ni calle en buenas condiciones. Se tuvo que arreglar la calle, pavimentar más bien, Hacer todo. y hacer todo. Hacer todo. En estos días empezarán ya a tener ruta, la gente que vive en toda esta zona, como debe de ser. Es muchas familias las que viven en todo este eje. Algunas voces que hablan también de que un tranvía, un transporte eléctrico, un sistema como el metro, ¿sería viable, posible? Y ya no hay manera, Pancho. Quien dice, oye, un metro en la zona metropolitana. Todo obra tiene que ser sustentada bajo lo que se llama costo-beneficio. Sí. Es una burrada los que han dicho esto, y pues lo sustento, lo debatimos con quien quiera, para que me expliquen técnicamente, financieramente, cómo sale un metro en Querétaro. Si financieramente saliera, yo ya lo hubiera hecho. Sí, claro. No tenemos los recursos. Si quieren, estos personajes que han dicho metro en Querétaro, se tendría que endeudar a los queretanos, pedir una deuda millonaria, para millones y millones de pesos para hacerla. Pues que me digan si quieren que endeudemos, no es al gobierno, es a los queretanos, a todas las familias, no sé, por 10, 15, 20 años de que se queden endeudados, y yo no voy a endeudar a los queretanos. ¿Tendrá futuro hacer un metro? Yo creo que sí. Pero necesitas tener todavía un crecimiento mayor, Querétaro, más ingresos para que no los endeudes. Entonces es muy fácil decir, pero que me enseñen. Es más difícil hacer. Aunque sea un anteproyecto y el costo que esto implicaría, y yo les aseguro que... Oye, Pancho, hablabas de finanzas sanas, también hiciste un comentario que me llamó la atención, que no vas a heredar deuda, pero que tampoco has solicitado deuda en esta administración, y que tampoco ha habido observaciones de parte de la Secretaría de la Función Pública, por lo menos no han tenido que regresar un solo centavo de parte de lo que sería el recurso para el gobierno del Estado, Pancho. Esto es bien importante, lo que tú mencionas, Aurelio. Las finanzas que tenemos, el gobierno del Estado se nutren de fórmulas que te manda el gobierno federal, de los impuestos que generamos los queretanos y de impuestos propios que los queretanos pagan. Entonces el dinero no es del gobierno, es de los impuestos de todos los queretanos. Entonces, ¿de quién es? De todos. ¿Y qué hace el gobierno con la confianza que tenemos los queretanos? Es administrar el dinero público, que es de impuestos. Y hoy le podemos decir a todos que el dinero público, que es de todos, está bien cuidado, está calificado por casas calificadoras, valga la redundancia, que la califican como las más fuertes. Pero la otra es, ¿cómo lo manejas en transparencia? Hay 2 grandes auditores, y son federales, no son locales, que es la Entidad Superior de Fiscalización Federal y la Secretaría de la Función Pública del Gobierno de la República. Nos están auditando constantemente, mes con mes o semana con semana, y todo el 2018 y lo que va del 2019 no tenemos 0. Somos el único estado en todo el país que tenemos 0 observaciones ante estos 2 grandes auditores que nos dicen, caramba,
Sí, sí, claro. En Querétaro sí manejan bien y transparente el recurso público, y ya dijo el auditor de la Federación, si Querétaro puede, pueden todos los demás. Dije, bueno, ya eso Oye, ya no me toca a mí. Te iba a preguntar eso porque, bueno, ahí sientas un precedente, pero además conviertes eso en un reto muy importante para el futuro inmediato para Querétaro, Pancho. Y me comprometí el domingo, y yo heredé una deuda que ya venía de años, y la hemos venido pagando, porque vuelvo a lo mismo, la deuda no es del gobierno. La deuda es de los ciudadanos. ¿Y cómo se los cobras? Con impuestos. Sí. Primero, no hemos subido ningún impuesto, y segunda, me comprometí que al final de mi administración para el 2021 estará en cero lo que debe el gobierno del estado para la siguiente administración, heredar deuda cero. Esto otra vez no lo tiene ningún estado en el país, por ahí revisas, son públicos, hay estados que deben 20,000, 30,000, 40,000 millones de pesos de deuda. Nosotros vamos a sacar cero deuda. Sí, claro, y que dices tú, no lo debe el gobierno, lo debe la gente, claro, lo debe la sociedad, lo tenemos que pagar de alguna manera, porque también ellos no perdonan nada. Nada. No perdonan un centavo. Bueno, hablando de varios asuntos, y tiene que ver justamente, yo quiero ir primero por esta parte, y luego los retos o los objetivos o los temas que estarás desarrollando también en lo que resta de esta administración, Pancho, si tú me lo permites, pero Querétaro con un crecimiento económico importante, muy superior incluso al que ha tenido a nivel nacional nuestro país. Generación de empleos, hablabas de cerca de 36,000 empleos 37. que se han generado por lo menos en estos últimos años, muy superior a lo que se genera a nivel nacional. Este crecimiento que lleva hoy Querétaro no nos puede de repente meternos en una burbuja que a la larga se nos complique en un momento determinado, Pancho. No si vamos a la par en todo. Yo aquí doy un reconocimiento a todos los queretanos, porque entre todos hemos construido esto con la confianza y consolidando todo el sector educativo, el sector de investigación, la industria, los empresarios, los comerciantes, los MIPYMES, entre todos hemos puesto a Querétaro como el segundo estado que más empleos genera de todo México. Pero además empleos bien pagados. El promedio, datos del Seguro Social, que paga todo el sector patronal a nuestras trabajadoras y a nuestros trabajadores son 422.89 pesos diarios. O sea, 423 pesos diarios. El promedio nacional son 317 pesos. Eso quiere decir que si tú te vas a otro estado a trabajar, vas a ganar menos 100 y pico pesos menos. En Querétaro ganas 423 pesos diarios. Entonces, en muchos empleos, pero bien pagados. A la par tenemos que hacer infraestructura para que no se ahogue el estado de Querétaro. Por eso di cuenta el domingo de los anillos que hemos hecho, por ejemplo, en el corredor industrial y comercial del sur, que abraza el Parque Bernardo Quintana, otros parques, abraza Población Bernardo Quintana, el centro cívico, todo centro sur, y generar esta infraestructura. Y del otro lado, otro anillo para liberar y que puedan llegar a muchísimos parques industriales, al Aeropuerto Internacional de Querétaro. Se hizo el puente de Jesús María, el puente de la Griega, y se amplió hasta 4 carriles al aeropuerto, y del otro lado tuvimos que hacer un puente de la 57 para incorporar a la gente que va al aeropuerto, a los parques industriales o a la entrada a la Sierra Gorda queretana, aparte de otros caminos que estamos impulsando muy fuerte en la sierra. 200 kilómetros hechos ya de caminos en la Sierra Gorda. Estaba abandonada totalmente, Pancho. ¿Cuántos años pasaron para que pudiera llegar incluso un gobernador a visitar y luego hacer una obra en las zonas rurales, en las zonas de la Sierra Gorda de Querétaro, Pancho? No, pues no había, tengo que ser sincero, Aurelio. Si partimos aquí de la capital a Jalpan, son 180 kilómetros. Y en estos 4 años hemos construido 200 kilómetros, pero entre comunidad a comunidad. En Pinal de Amoles llegas a una comunidad, te voy a decir Pisquintla, hacia el Naranjo, ya está construida lo que era una carretera de Saca, de Tepetate. Imagínate en aquellos, en Pinal que llueve de verdad, cómo eran esos caminos desastrosos, donde hay familias, donde hay niños que van a la escuela, jóvenes que van a la escuela,
tiene que ir a tener un problema de salud o hacer su trabajo. Hoy hemos construido caminos de concreto hidráulico y hemos logrado conectar ya en Pinal, Jalpan, Landa y Arroyo Seco 300 comunidades, entre todas 300 comunidades, y ya son 200 kilómetros. Eso quiere decir que ya hicimos más caminos rurales que lo que es de aquí hasta Jalpan, pero entre las comunidades de la zona serrana. Que urgían, que eran necesarios y que además generan una relación diferente con su propio entorno, con su propia comunidad. Podemos seguir hablando de todos los temas. Mira, me interesa Peña Colorada, me interesa el tema del agua, del que también abordaste en el cuarto informe de gobierno, me interesa mucho el tema del federalismo también que referiste, de la relación con el gobierno de la República, me interesa el tema de la legalización o no de las drogas. ¿Por qué dices tú que no se van a legalizar las drogas aquí en Querétaro, Pancho Domínguez? Porque así lo pide la gran mayoría de los queretanos. No digo que en su totalidad, pero bajo estudios que hemos hecho serios, el 70 y tantos % de los queretanos dicen no a la legalización de las drogas. Habrá un 20 y tantos % que sí, pero la mayoría es la que manda. Y bueno, cada quien está a su derecho en decir y que se debata pues si se legaliza o no. Finalmente va a ser el Congreso local, sí, claro, cuando primero el Congreso Federal, y luego el Congreso local quien diga sí o sí no. ¿Tendré el derecho de veto al final? Tendré el derecho de veto. Sí, claro, pero tu postura es, eso no pasará en Querétaro. Mientras, mira, para quien ya, total, quiera debatir, no pasa nada. En 2 años, mientras yo esté de gobierno, no va a pasar. Oye, y bueno, pues ahí hay muchas voces también que hablan sobre este tema. Me parece que se tendrá que discutir, como tú bien lo comentas, Peña Colorada, el tema del agua. Hay una obra muy importante de abasto de agua potable para las comunidades de la zona serrana, justamente en Querétaro. Un tema que se dice fácil, pero yo leía algunos detalles y decías 36,000, más o menos 40,000 personas hoy ya tienen chance de tener agua potable en su domicilio, en su casa, aquí en Querétaro. Es un tema bien importante que, pues tú y yo, que de repente se nos olvida, ¿no? Aquí nos levantamos, abrimos la llave, abrimos la regadera, nos echamos un baño de volada, y muchas familias nos dimos cuenta que le faltaba esto. Primero hicimos una aquí en Arroyondo, que es corregidora, y aquí en la capital, para siempre tener esa capacidad de agua en comunidades, colonias, barrios, donde escaseaba el agua, o tenían agua 3 horas al día, 5 horas. Ya lo regularizamos aquí en la zona metropolitana, pero desde el principio sabía que en la Sierra Gorda muchas familias no tenían nada. Es dramático ver cómo familias caminaban 3 horas para obtener 40 litros de agua. Y pues es echarse vilmente a las espaldas, yo le digo al lomo, 20 litros, y el marido otros 20 litros, para juntar 40 litros, y con eso sobrevivir 7 días con 40 litros. Sí, claro. Imaginémonos nosotros, cualquiera que nos esté escuchando, sobrevive una semana con 40 litros de agua para cocinar, para asearte, para cualquier cosa de la familia. Nos pusimos a trabajar en 6 subsistemas en la Sierra Gorda, en Pinal, en Jalpan, Arroyo Seco y Peña Miller, y ya de no tener en su vida agua en su vivienda, 36,000 personas en 101 comunidades de la Sierra Gorda hoy tiene agua. Pueden abrir la llave y tener agua potable. Y ya tienen agua potable, y quitar ese dramatismo que yo veía de 3 horas a conseguir 40 litros de agua. Sí, de las familias. ¿Y por qué nosotros sí y ellos no? Y para diciembre tendremos que llegar a los 40,000 serranas y serranos beneficiados. Hablabas de un solo Querétaro, ¿no? Que también se dice fácil, pero que implica una serie de cambios y de situaciones de infraestructura, de atención, de recursos, Pancho. De muchos recursos. Y irte a meter allá, tienes que conocer. Si no vas, yo cuando voy a la sierra, pues no voy por un día, me voy y me quedo 2 o 3 días. Yo me comprometí a ser gobernador serrano, voy, como allá, ceno allá, duermo allá, y volvemos a salir a otras comunidades, a otro municipio, y te das cuenta que estaban verdaderamente, yo le digo, los queretanos, evidentemente el gobierno como primer lugar, tenemos una deuda histórica con los serranos.
pero bueno, ya le empezamos a pagar. Son las 8 de la mañana con 52 minutos en Así Sucede Querétaro. Preguntarte, Pancho, el tema del aeropuerto intercontinental o internacional de Querétaro, después de lo que hemos sabido que pasa entre el aeropuerto de Santa Lucía, lo que fue el proyecto del aeropuerto de Texcoco, ¿no crees que el aeropuerto de Querétaro tenga una opción muy importante para convertirse en un aeropuerto, no sé si de carga, no sé si de turismo, para el desarrollo de nuestro país? Sin duda, no tengo la menor duda. Este aeropuerto de los queretanos, porque no está concesionado, es del gobierno de estado, por lo tanto es de todos los queretanos. Sí. Y es el aeropuerto que más crece de todo el país en pasajeros y en carga. He estado platicando todavía el viernes con el equipo del presidente de la República, Sí. Donde vamos a ver y estudiar a que gran parte de la carga que hoy llega al aeropuerto Benito Juárez a la Ciudad de México Sí. se venga al aeropuerto de Querétaro. Es un reto importante y de beneficio económico para los queretanos. Mañana tendré entrevista con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional. ¿Qué temas? Voy a ir por el tema del federalismo, que tú bien mencionabas, Sí. porque al encargo que me dieron mis compañeros de las 32 entidades, bueno, 31 más Querétaro, Sí. de ser el presidente de la CONAGO, de la Conferencia Nacional de Gobernadores, ahorita que estamos en el presupuesto, voy a ir a tocar con él este tema, porque está ingresado al Congreso de la Unión y queremos ver cómo se va a repartir el presupuesto para las entidades federativas. Como decía, un presupuesto justo, equitativo, Sí. federalista. Y bueno, mañana tendré esta plática muy interesante, seguro, con el presidente de la República. Que además veo que tienes muy buena relación con él, que hay una relación de respeto. Alguien, y me comentaban el otro día que la secretaria de Gobernación dijo, ojalá hubiera más gobernadores, que es el consentido del presidente. Sí, es cierto. No, de ninguna manera. Hay una comunicación muy buena, un respeto institucional, como decía, es el presidente de la República y todo su equipo, los secretarios de Estado, con un gobierno que tiene que estar estatal, que tenemos que estar coordinados, cada quien aportando su tarea en beneficio de México. Y lo hemos platicado, yo lo he platicado con el presidente, pues él fue pues 18 años en contra de los partidos que gobernaban en turno, como fue mi partido Acción Nacional, o en el caso del PRI. Hoy gobierna su movimiento, su partido, y ahora nosotros somos oposición, pero no por ser oposición no nos podemos entender. Claro. Hay una buena comunicación, y aunque seamos oposición, sí hay un gran entendimiento de comunicación para sacar la problemática de las entidades federativas. Y por supuesto que esta comunicación yo la aplaudo, de gran respeto con el presidente de la República, con la secretaria de Gobernación, con el jurídico del gobierno, con el jefe de la oficina de la presidencia, con todos. Mañana estará aquí la secretaria de Economía. No voy a poder acompañar durante el acto, voy a estar con el presidente, pero regresaré lo más rápido posible para ver si alcanzo aquí a la secretaria de Economía. Organigrama mata y carita, ¿no? Pues sí. No hay de otra. Pero además, bueno, ya hablaste del tema de Peña Colorada, que también vas a plantear, me imagino, el tema, pero como presidente de CONAGO, hay un asunto que a mí me llama mucho la atención, porque hablabas al principio de la necesidad de establecer un acuerdo nacional de paz y concordia. Y yo te leo, por lo menos entiendo que tú estás insistiendo para que, mientras seas presidente de CONAGO, vas a insistir para que esto se pueda lograr, Pancho. ¿Crees que hay posibilidades reales de que se pueda lograr este acuerdo? Yo creo que sí, porque en mis pláticas con el presidente de la República, quien tiene que tomar esta decisión, ya le enseñé el borrador de que nos reunamos él, todo su gabinete, los 32 ejecutivos estatales, los empresarios, los sindicatos, un pueblo originario, y hacer esta firma de concordia, de unidad de todos los mexicanos. Y el presidente ya me dijo que sí. No le hemos puesto fecha, mañana me la voy a recordar para ver si podemos ya ponerle
fecha, Sí. y sería un gran llamado hacia México, hacia la unidad, entre todos, lo decía yo el domingo. Su parte, las entidades federativas, tenemos que ayudar y aportar los municipios, los legisladores y el gobierno de la República. Pancho Domínguez, 4 años de gobierno, ¿cómo te sientes como persona? ¿Cómo te sientes como queretano? ¿Cómo te sientes como gobernador de los 4 años que has tenido al frente de esta administración estatal? ¿Y cuáles serían los retos, los compromisos, los objetivos que había que replantear justamente para cumplir con lo que hace 4 años planteabas, ofrecías y comprometías, Pancho Domínguez, gobernador? Me siento contento, no satisfecho, son tareas que tienen que seguir trabajando todos los días. Hay retos importantes, me siento en una maduración política, profesional, pero siguen teniendo Querétaro dinamismo que tiene el Estado, cuestiones que hay que ir a profundidad a tenerlas al 100%. Ahorita decíamos una, el transporte público. Sé que tenemos que llegar a 1,000 camiones para que ningún usuario en su ruta, en su frecuencia, le batalle, y es algo que puede estarse trabajando y trabajando y trabajando. No descuidar para nada el tema de seguridad, que es algo que también le preocupa a todas las familias queretanas, a pesar de que, lo decía el domingo, pues estamos de vecindad con Guanajuato, con Michoacán, con el claro. México. Sí, claro. No somos una isla, pero esto no me quita de que hay que atender cualquier tipo de delito, de lo que nos toca a nosotros, el fuero común, en la tranquilidad de las familias queretanas. Y a como está el país, desgraciadamente, pues ahí vamos. Somos rankeados como el 7º estado más seguro de todo México, pero eso tampoco me deja tranquilo. En la percepción pasamos del 7º al 6º lugar en percepción de seguridad, pero hay que seguir abonando y trabajando todos los días en este tema. Y si me ayudas aquí, Aurelio, creo que para avanzar en el tema de seguridad y que todos estemos seguros, tiene que haber mucha participación ciudadana. No todo está en manos de la autoridad, y es muy sencillo. Y ya nos han ayudado mucho los queretanos en este programa de 10%, aumentaron 40% las denuncias, desde un robo a un transeúnte hasta una pequeña tiendita. Si nos ayudan a denunciar, generamos más paz y justicia en Querétaro, y es muy sencillo, es llamar al 911 o un teléfono anónimo al 089. Al 089. Bienestar y justicia, que son temas que también trataste en tu cuarto informe de gobierno y que obviamente corresponden justamente con lo que hoy tenemos que pensar, ver. Bien señalabas, no es Querétaro una isla, estamos en un contexto nacional muy complicado, muy difícil. Yo veía, mes de junio fue el más complicado, el más violento. No, fue julio. No, fue agosto. Y ahora fue septiembre, mi querido Pancho, ¿no? Entonces las cosas... Muy complicado. Yo lamento muchísimo, espero que esto se recomponga rápido, porque oír los números, como tú dices, en 9 meses, ha sido los 9 meses más violentos de la historia de México, quitando la independencia y la revolución, ha sido el más violento en la historia de nuestro país. No nos podemos acostumbrar a esto, que no nos acostumbremos a esta violencia que tenemos en todo el país, porque si no, acostumbrarte a este tipo de homicidios en todo el país sería muy triste, pero yo estoy seguro que otra vez, en equipo y en coordinación, todos los niveles de gobierno y la participación ciudadana, vamos a sacarla adelante. Y ya le das una nota de contexto. Dime. Lo que pasó antier, que la policía estatal, y de aquí les mando una felicitación a nuestros policías estatales y a todos. Con estos policías federales. Por una denuncia, se detuvieron a 6 policías federales que entraban de Guanajuato, de Salamanca, a robar casa habitación a los queretanos. Entraban y se iban. Pegaban en las propias patrullas federales placas y pegotes. Los verdaderos zampones. Y ahí está una denuncia ciudadana, y se detienen a 3 policías que ya se destituyen. Evidentemente estamos peleando
para que lleven un proceso y tengan un castigo ejemplar dentro de donde deben de estar, porque robaron casas, habitación a familias queretanas y tienen que pasar su proceso con todo el peso de la ley en la cárcel. Hay una vinculación también directa con la Fiscalía General de la República. Sí. Entiendo que también están operando, trabajando con estrategias muy puntuales. Hablabas del sistema Cosmos, que es parte justamente de estas estrategias, generando resultados favorables para los queretanos, ¿o hay pendientes todavía ahí, Pancho? No, hay resultados favorables, hay disminución en todo tipo, en lo que nos compete a nosotros en delito de fuero común, pero por supuesto que hay pendientes. Siempre y cuando haya, aunque sea un solo homicidio, sí, claro. A mí me preocupa, claro. Y tenemos que hacer para que no exista eso. Mientras tengamos delitos del fuero común, nos preocupa. Tenemos que trabajar todos los días. Este es un tema que no se puede abandonar ni un solo día, porque debemos dar tranquilidad a las familias dentro y fuera de su casa. Hay un tema hoy nacional que tiene que ver con la condonación de impuestos a empresas, a políticos, a artistas, por cantidades importantes, 172 mil millones de pesos. Sí, ¿Qué opinión tienes de esta situación? ¿Qué se tendrá que hacer al respecto, Pancho Domínguez? Mira, yo he sido legislador y la ley lo permitía. Desgraciadamente, y sí, yo estoy totalmente en contra de esto, porque a personajes como lo vimos, sí, empresarios fuertes, deportistas, sí, artistas y políticos, les quitaron una gran cantidad de impuestos que tú y yo sí pagamos, sí, y ¿por qué ellos no los pagaron? Sí, claro. Esto no es justo, se tienen que hacer las modificaciones de ley y que ningún mexicano que gana recursos, dadas las oportunidades que se les da en una entidad o en el país, todos pagan impuestos. Se criticó muchos años de la informalidad y que sí, muy pocos pagaban impuestos. Sí. Y hoy sale esta gran lista de 175 mil millones de pesos. Ayer refería a algunos, es hacer 2 aeropuertos, sí, claro, como el del Naim, con ese dinero que alguien dejó de pagar. No es justo, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, finalmente sé que el tiempo corre, mi querido gobernador Francisco Domínguez Servién. Te agradezco además la posibilidad de platicar con la audiencia de Así Sucede en Querétaro, en Grupo Radar, a nombre del licenciado José Bernal Vázquez, director general de esta empresa. Pero el tema taxímetros que arrancó el día de ayer, el tema también de estos dispositivos móviles, de algunas aplicaciones que, por cierto, no se ajustan a lo que establece el Instituto Queretano del Transporte, no van a poder operar en Querétaro, hagan lo que hagan o hasta que se regularicen, ¿o cómo será este tema, Pancho? Pues sí, ayer empezó ya el taxímetro para que cualquier usuario con nuestros compañeros taxistas vean que el arranque, porque no es banderazo, son 2 kilómetros, con lo que pagas 25 pesos y ya lo demás en el tiempo, pero tú vas a ir viendo lo que cuesta moverte en un taxi. Y hay otras plataformas, como tú bien dices, el jueves, sí, ya se acercaron con nosotros, así que a decirlo Uber, y si ya quieren entrarle a lo que yo siempre he demandado. Sí. Queremos las placas y el nombre del chofer, por si hay algo. Sí, claro. Placas de Querétaro, choferes de Querétaro, identificados plenamente. Identificados. Okay, identificados por si hay un problema de seguridad, pues sepamos rápidamente con los lectores de placas que hay, poder auxiliar al usuario o al propio chofer, sí, claro, y saber quién conduce ese Uber, y también, igual que todos los demás, pues tienen que pagar un impuesto. Ya me dijeron que sí quieren entrarle el jueves, vamos a ver en estos días en el trabajo con esta plataforma. Ya. Una vez que se regularicen, se pongan al corriente y... Igual que los demás. Como son 21, ¿no? 21 plataformas. 21 plataformas. 21 plataformas. Pancho Domínguez, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué le dirías finalmente como mensaje? Eres el mejor evaluado, hemos visto varias encuestas. El tema Lele, que también quería yo tratar contigo, 100 millones de impactos, dijiste también en las plataformas digitales, que se convirtió en un esquema muy importante de promoción turística, no solamente para Querétaro, sino a nivel nacional.
entre otras cosas, ¿qué le dirías hoy al queretano que va en el camión, que va en el taxi, que está trabajando, que paga impuestos, que es maestro, en fin, y que tiene que cumplir con las obligaciones para tener un Querétaro fuerte? Que vamos a seguir trabajando. Tocaste dos temas que ya no nos dio chance de platicar, pero... No, adelante, yo estoy puesto. Pero el presupuesto que más le inyectamos a esta tarea es a la educación. Sí. Cuando llegamos al gobierno me encontré escuelas de kinder, primaria, secundaria, preparatoria, en un total abandono. Sí. Nunca ni siquiera una ayuda de impermeabilizante, de pintura. No ni baños. Baños, Sí, sí. Y si los tenían todos rotos, desasiados, viejos. No se habían intervenido esas escuelas, en promedio 10, y otro me decía, no, está en 20, y luego me encontré, no, está 30, sí, y me dijo, no, está 40 años, sin haberles hecho nada, donde van los niños, los jóvenes, de todas las familias queretanas a la escuela pública porque no pueden ir a una privada, y la Constitución lo dice. Y empecé a ver salones con pisos levantados, luminarias cero ventilación, los baños desastrosos, una pena con la niñez, con las niñas, espacios deportivos cero, y con gusto el domingo dije que a diciembre ya tendremos renovadas en su totalidad 1,000 escuelas en todos los niveles, donde hoy las hemos dejado, como le llamo, escuelas de 10, en sus aulas, en su mobiliario. Baños los derribamos, 469 baños derribamos y hicimos nuevos módulos de baños. Y 469 espacios deportivos, desde unas canchas de usos múltiples, cancha de fútbol 7, cancha de fútbol 9, cancha de fútbol 11, y en algunos lugares donde hay matrículas grandes, que son las secundarias, o en algunos de los COVAX, 1,700 alumnos van, por ejemplo, a la secundaria 1. Sí, claro. Hicimos 13 auditorios multifuncionales con capacidad de 1,000 alumnos cada uno. Estos 13 auditorios es como si hubiéramos construido 2.6 veces el auditorio Josefa Ortiz de Domínguez. Caray. Pero están dentro de las escuelas. Las escuelas de educación básica, públicas, para que tengan más academia, cultura. O sea, tenemos que trabajar con la cultura, con nuestra juventud, con nuestra niñez, y deporte. Ahí hay canchas de voleibol de medias profesionales, de básquetbol de media profesional, de fútbol de salón profesional, y al mismo tiempo la infraestructura deportiva más importante en la historia de Querétaro lo hemos hecho en estos 4 años. Aquí dimos cuenta del centro de raqueta aquí enfrente del Parque 2000. Ya habíamos hecho un polideportivo, pero hicimos y renovamos la unidad deportiva de Corregidora, de Pedro Escobedo, de La Griega, en el Marqués, en Campo Santo, en el municipio de San Joaquín, en Camargo, una cancha de fútbol 11 en Peñamiller, en todos los municipios, obra deportiva, para que conjuntemos educación, deporte y cultura en favor, y generando esto, Aurelio, desde mi punto de vista personal, si inyectamos a la educación, al deporte, a la cultura, más la generación de muchos empleos y emprendedores, Querétaro siempre va a estar tranquilo, en paz, y viviendo bien todos los queretanos, aunque hay un sector de la población que también trabajamos, y el Coneval ya nos lo dijo, en 2 años, entre todos los queretanos, logramos sacar a 50,000 queretanas de la pobreza, y a 18,000 de la pobreza extrema. En pobreza extrema, que es la que más duele y lastima, ofende, esa es la palabra, ofende. La logramos disminuir de 2.9 a 2%. Yo insisto que si nos vamos a trabajar todos, evidentemente, vuelvo a repetir, primero el gobierno, no sé si entre 2, máximo 5 años, podríamos ser el primer estado que erradique la pobreza extrema en todo el país, y ahí tenemos que echarle todas las ganas. Que sí va a haber presupuesto para la Universidad Autónoma de Querétaro, que es otro tema también importante, Pancho. ¿Y cómo es la relación con la UAC? Bien, platico rutinariamente con la rectora.
Este año se les apoyó con 10% de aumento en su presupuesto para mi querida universidad. Y ahorita, pues, en la universidad, es mi alma mater, soy 100% UAC. Se dieron cuenta el año pasado y este año otra vez, ahorita que estamos platicando en el PEP, ¿cuánto se va a apoyar el gobierno federal a la UAC? Solo 3%. No alcanzaron ni la inflación y esto, pues, aprieta. Sí, claro, se cala. A la UAC. Sí. Ahí tienen que hacer la tarea los legisladores federales por Querétaro, pelear porque se le dé más aumento a la universidad. Entonces, 3% de aumento federal. De presupuesto federal. Y nosotros estamos proponiendo no el 3%, el 10% y seguir trabajando y seguir viendo. De este año he hecho esfuerzos que no estaban dentro del 10% platicados con la rectora y hemos fondeado y apoyado a la universidad porque todos tenemos que trabajar por esta educación, pero también hay otras universidades como la UTEC, que nos genera muchos técnicos y ingenieros, la UTEC de San Juan del Río, la Politécnica de Santa Rosa Jauregui o la Politécnica del Rosario, claro. 2 CONALEPs, la UNAC. Tenemos que ayudar a todo el sistema educativo superior, porque es lo que nos deja el talento y el orgullo de un sector aeronáutico, orgullo de Querétaro para todo México, para el sector automotriz, que somos los productores líderes en autopartes automotrices de todo México, lideramos ya también el sector financiero, y estamos dentro de un sector agroalimentario, donde pues todas estas universidades son quienes nos dan este liderazgo de tener empleo. ¿Por qué? Porque tenemos recurso humano, que son nuestras mujeres y hombres con talento, bien preparados. ¿Qué hacen el Querétaro de todos los días? ¿Qué hacen que este Querétaro siga siendo y siga, además con una fortaleza importante, siendo orgullo de nuestro país? Yo digo noble, histórica, próspera y orgullo de nuestro país, mi querido Pancho Ramírez. Bueno, no es cumpleaños, pues dime. Pero si me da chance. dime, no, el tema, hay otro tema. Yo siempre califico que los que estamos, tenemos que el gobierno garantizarle 2 temas, educación y salud. Si no tienes salud, tengas o no tengas, pues no tienes nada. Que entrarle ese tema. Empezamos en los primeros años rehabilitando el Hospital General de Jalpa. Y yo me di a la tarea, esa sí fue una tarea mía desde mi primer día, cómo hacemos un hospital general nuevo. Tú, entre tanto que das noticias, te acordarás que el hospital general tiene 56 años de edad. La entregó Adolfo López Mateos cuando era presidente. En aquel entonces... Querétaro de este tamaño, pues. Eran 400,000 habitantes. Entonces, Querétaro creció a 800,000, creció a 1,200,000, a 1,600,000, a 2 millones. Y seguimos con el mismo hospital. Cuando la población que demandaba salud era 400,000, y hoy son más de 2 millones de queretanos. Y bueno, nos metimos esa tarea desde comprar un terreno, y hoy con orgullo lleva ya un avance del 60% de lo que va a ser un hospital general digno a las necesidades de la salud de quien tiene que ir a la salud pública. Tendrá un albergue también muy digno para las familias pues, que necesitan quedarse cerca de sus familias. Un banco sanguíneo, es un gran estacionamiento para no afectar a los vecinos que están ahí a un lado de lo que se va a hacer el Hospital General Nuevo de Querétaro. Lo vamos a entregar el año que entra. Pancho. Y ordené también que se rehabilite en estos días el Hospital General de Cadereyta. Aunque no me creas, Aurelio. No, sí te creo. No tiene drenaje el Hospital de Cadereyta. Es increíble. Es increíble. Y así te puedo decir muchas historias. ¿Esa de Cadereyta también en el 2020? Ya en unos días empezamos el Cadereyta. Empezamos. 50% más o menos, un hospital, 56 años después, un hospital general para Querétaro. Más, como va a ser el año que entra, 57 años después. 57 años. Un hospital
general. Pancho Domínguez, podríamos hablar de muchas cosas importantes e interesantes. Te agradezco la confianza, te agradezco también la paciencia y bueno, estaremos atentos, comentarios, llamadas que ahí están llenos en el Con mucho WhatsApp gusto. para que los mandemos a tu equipo Sí, y me haces podamos favor. irlos conociendo y atendiendo en su momento. Siempre veo que interactúan muchas familias contigo y sí te voy a agradecer que nos pasen todo esto para darle la atención como se merecen todo lo que se comunican aquí a tus noticias. El agradecido soy yo, el agradecido somos nosotros. Muchas gracias, como siempre, Pancho Domínguez. Aurelio, nuevamente buenos días a ti y a todos tus radioescuchas. Un fuerte abrazo. Gobernador del estado de Querétaro, Francisco Domínguez Servién. No es cumpleaños, pero bueno, ya habrá chance de echarnos un pastel. Te voy a ir cachando para cuando es tu aniversario o tu cumpleaños. Después de ver esas cosas, dije, no, mejor así. Pastelazo. Gracias, Pancho Domínguez. Felicidades, Aurelio. Muchas gracias. Gracias a ti. Son las 9 de la mañana con 17 minutos. Nos despedimos. Muchas gracias a usted por el favor de su compañía a través de Así Sucede de Querétaro. Gracias por su compañía. Como siempre le digo, soy Aurelio Peña. Gracias por el favor de su confianza. Buenos días y hasta mañana. Te esperamos mañana a partir de las 8 de la mañana en Querétaro 24/7 Noticias con Aurelio Peña. Querétaro 24/7.